Esto parecería muy viejo, parecería cosa del pasado en el país, pero algunos analistas dicen, pues no estamos tan lejos, ¿no?, como cuando se concesionaban, de hecho, zonas enteras del país a un alto mando militar, ¿no? O otra posible respuesta, ¿no? Bueno, otras preguntas que parecerían también simples, pero que a final de cuentas no se les ha dado respuesta. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia? ¿Quiénes son las víctimas? Esto parecería obvio, ¿no? Pero no lo es de ninguna manera. Aquí yo creo que las instituciones educativas, los investigadores, los analistas políticos, mucha gente que está pendiente de la violencia, nos hemos quedado atrás en algo que podría tener una respuesta, ¿no? Porque las víctimas, bueno, los más notorios, los casos que han hecho explosión, incluso los que nos tienen en buena medida aquí en esta reunión y en muchas otras que se han hecho en el país, pues son el asesinato últimamente de los jóvenes estudiantes, la madre esta que increpó al presidente de la República y que conmovió al país, en fin, ¿no? Pero no hay hasta estos momentos una estadística así puntual y un análisis puntual de quiénes son las víctimas, porque o lo tiene nada más la policía o lo tiene nada más el gobierno, pero no se ha dado un seguimiento, no solamente cuántos son, sino a qué se dedican, dónde estaban, qué negocios tienen, qué vinculaciones tienen con otros grupos, en fin, esto es una tarea de una policía inteligente, pero no nomás de ella, también de las que nos dedicamos a la investigación, sobre todo los que tienen, no es mi tema de investigación, pero sí creo que ahí hay un atraso, ¿no? ¿Por qué razón aquí sería importante? Pues porque la víctima lleva al criminal, ¿no? El análisis de la víctima siempre conduce a quien cometió el crimen, ¿no? No sabemos a ciencia cierta quiénes son las víctimas o quiénes han sido, no los tenemos categorizados, en fin, no hay un estudio profundo de las víctimas y tampoco de quiénes son los agresores, los famosos sicarios, ¿no? Algunos dicen en Juárez hay 50,000 sicarios, otros dicen hay 30,000 sicarios, pues es un ejército completo, ¿no? En Reynosa también hay otros tantos, ¿no? Pero ¿quiénes son estos? Tampoco sabemos. Lo que nos presentan en las páginas de los periódicos cada semana salen 2 planas con sicarios aprendidos, que uno debe 100 muertos, el otro cometió 200 homicidios, en fin, pero son puros personajes. Yo les comentaba el otro día en una reunión, a veces a mí se me antoja que estamos bordando sobre puras fantasías. Yo ya no sé si el Chapo Guzmán realmente existe o no existe, ¿no? Si el que mataron en Cuernavaca era realmente un tipo importante o no lo era, ¿no? Nos manejamos con puras elucubraciones, con la disputa entre la línea, como se dice en Juárez. A final de cuentas no son más que notas de rumores, pero no hay nada real tampoco en la identificación de los victimarios, de los agresores, ¿no? Ese es otro elemento que nos falta muy, muy importante, ¿no? Otras preguntas, termino rápidamente. ¿Cuáles son las regiones o ciudades más golpeadas? Esto parece que es muy fácil de responder, pero la violencia obviamente no es solamente Ciudad Juárez, esa es la llaga del país, es la llaga purulenta que tenemos allí, ¿no? Pero pues lo que sucedió en Reynosa hace 15 días es impresionante, ¿no? Y prácticamente tomaron la ciudad, estos sicarios que tampoco sabemos quiénes serán, pueden ser cuerpos paramilitares, no sabemos quiénes son tampoco, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pues es que es la frontera, es el tránsito de las drogas hacia los 40 millones de drogadictos que hay en Estados Unidos. No, pero también en Michoacán, y en Zacatecas, y en la Sierra de Durango, y en la Sierra de Chihuahua, en todos lados hay pues estos focos, ¿no? Entonces no es la respuesta. La frontera es quizá es un elemento para responder, pero ni con mucho nos da la respuesta. Entonces la identificación de las zonas también sería una pregunta que habría que plantearse y darle una respuesta, ¿no? Otra cuestión, ¿cuáles son los efectos de la violencia en los diversos ámbitos sociales, ¿no? Esta violencia tiene muchas caras, tiene vertientes mil, ¿no? Golpea, obviamente, primero la seguridad de las familias, de los individuos, ¿no? Nadie se siente ya seguro ni en su casa siquiera porque han
muchísimos de los crímenes ocurren en las recámaras o en las cocinas de las casas, hasta ahí entran los sicarios, ¿no? Ese es también lo más notorio, lo que salta a la vista, pero no, yo tengo, por ejemplo, les doy un dato que sirve solamente para ilustrar uno de los aspectos. Tengo una alumna en una clase de historia en la universidad que es monja, es maestra de una escuela católica en un barrio ahí de Ciudad Juárez, y me decía, nosotros teníamos 400 niños inscritos, y en el último mes nos bajó la inscripción, 100 niños se retiraron, ¿no? Y se retiraron porque en la última semana mataron a 3 ahí enfrente de la escuela, en la puerta de la escuela. Entonces es un ámbito del educativo en un colegio católico, pues imagínense usted lo que está sucediendo en todas las demás instituciones educativas. Y así le podría seguir con los negocios, los 2.600 negocios que hay cerrados en Juárez, con la emigración. Algunos dicen hay 100.000 juarenses que han emigrado al Paso, en fin, la cultura, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida colectiva hay una influencia de la violencia, ¿no? Tengo otras preguntas, nomás las voy a formular. Se está extendiendo espacial y socialmente la violencia, es decir, a otros ámbitos, de los muchos que ya abarca, hay otros en los que se está extendiendo: la corrupción en las Fuerzas Armadas, el desprestigio del ejército, en fin, las elecciones, etcétera. ¿A qué otros más está llegando? Y luego, en términos geográficos, ¿a dónde más se está extendiendo esta violencia que no tenemos antecedentes en el país, en la historia de México, ¿no? ¿A dónde más está llegando? Esa es otra cuestión. Y finalmente, una última pregunta: ¿cuáles son los posicionamientos de las distintas fuerzas sociales, de los intelectuales, de las organizaciones hasta hoy? ¿Qué respuestas hay sobre la violencia? Para poder identificar allí pues unas posibles salidas a esta crisis que está sufriendo el país. ¿Cómo se han posicionado pues los empresarios? ¿Cómo se ha posicionado la Iglesia Católica, la izquierda o las diferentes variantes de la izquierda en el país? En fin, ¿qué hay? Seguramente aquí pues van a surgir varios de esos posicionamientos, en buena medida a partir de las respuestas que se puedan dar a estas preguntas que he planteado. No sé, Leticia, si me extendí mucho, muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra al doctor Alfredo Limas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Voy a sacar así el papelito para que de acá discretamente, pero por favor, Alfredo. Son buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Y yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y a mí se me invitó para discutir particularmente aspectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre 10 en torno al caso del feminicidio. Pero es muy complicado poder abordar en 8 o 10 minutos, es muy complicado abordar todo lo que implica esa sentencia, la trayectoria de todo este litigio internacional e incluso las dificultades presentes en torno al cumplimiento de la sentencia y a un plan de acción para exigir también su efectivo cumplimiento. Lo que voy a hacer más es tomarlo como un punto de partida, como una perspectiva para lo que es entonces el momento actual en Ciudad Juárez, y tratar que de esa forma el feminicidio y lo que ha significado también este proceso de abogacía nos ayude a reconocer algunas perspectivas de este momento. Entonces yo voy a plantear solamente 3 ideas que tienen que ver con la experiencia del feminicidio como ángulo de comprensión, luego destacar algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho, y finalmente una perspectiva desde un ángulo de derechos humanos también, desde la plena vigencia de derechos humanos en el caso de Ciudad Juárez. Entonces, a ver si en cada una con 2 minutitos, y la digo bien para los 8 días que se nos han sugerido en esta primera ronda. Y tengo anotados también los que me gustaría plantear en torno a la segunda ronda, y que tienen que ver con quién es el sujeto en este momento que puede, en un momento dado, plantear desde una agenda cívica, desde una agenda social, plantear el restablecimiento del Estado de Derecho en el caso de Ciudad Juárez. Y en el caso del país quizá lo podemos decir, porque habría que iniciar. Yo me quedé muy
estrujado. Realmente